Ese día se celebra porque es la fecha de nacimiento del doctor Banting, que fue el que descubrió la insulina, Banting y Best en Canadá. Fueron los primeros que descubrieron el rol de la insulina en la diabetes. Bueno, entonces este día se instaló para tratar de hacer que la gente vea más la enfermedad. Esta es una enfermedad un poco invisible, digamos, porque en muchos de los pacientes que ocurre no da síntomas. Más o menos en Argentina, según las últimas encuestas, el porcentaje de diabéticos es de 9,8%. Sería alrededor de más de 3 millones de personas, casi 4 millones de personas con diabetes, de los cuales hay un 50% que desconocen el diagnóstico. O sea que hay 2 millones de personas que no saben que son diabéticas en un país, y donde la única cosa que hay que hacer para hacer el diagnóstico era un chequeo médico. Pero no es la situación solamente acá, es en todo el mundo. Y los pacientes que tienen diabetes, como la enfermedad es oligosintomática, da pocos síntomas, no hacen bien el tratamiento. Más o menos la mitad de los pacientes no hacen el tratamiento, y de los que lo hacen, otra mitad no está controlada. Así que es un desafío importante tratar de llegar a que la gente concurra al médico, vaya, se chequee, se haga el diagnóstico, y una vez que se tenga el diagnóstico, siga las indicaciones, haga el tratamiento. Eso hoy en Argentina está disponible porque hay leyes, hay una ley del año 1989 y una ampliación de la ley del año 2013, donde establece la gratuidad de los tratamientos para la diabetes, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Por lo tanto, lo único que se le exige al paciente para acceder a esos planes en el hospital, por ejemplo, está el Procordia, que es un programa de la provincia de Córdoba, que existe desde el año 2000, hace 18 años que existe, y lo único que se le exige al paciente es que el paciente vaya a los controles, haga los chequeos necesarios, cumpla con el tratamiento, retire la medicación. Increíblemente, mucha gente no hace las cosas a pesar de que es gratis, porque cuesta mucho que entiendan cómo funciona esta enfermedad. Esta es una enfermedad silente hasta que cuando produce las complicaciones crónicas, a veces es medio tarde. Así que es importante saber también que el paciente que está compensado tiene el mismo riesgo que una persona que no es diabética de tener complicaciones. Entonces, hay que, digamos, el acceso hoy al tratamiento está garantizado en la parte pública y en la privada. En el hospital, consultorio todos los días de lunes a viernes, somos 3 médicos del servicio de clínica médica, a lo que se puede ir para hacer un chequeo, y si el paciente tiene un diagnóstico de diabetes, lo voy a ver yo y le vamos a ingresar al plan, al Procordia. El riesgo de la enfermedad de tener diabetes aumenta en las personas que tienen obesidad, especialmente las que tienen obesidad mórbida, con un índice de masa corporal más de 40, que se saca dividiendo la altura, el peso sobre la altura al cuadrado. La edad también es un factor de riesgo, más de 30 años, y a medida que va aumentando la edad, más riesgo de diabetes. Y la herencia, cuando tenemos uno de los padres o familiares directos, padres o hermanos con diabetes, el riesgo de diabetes aumenta un 30%, cuando hay 2 de los padres aumenta un 100%. Es mucha la importancia del factor hereditario. No así del estrés, como mucha gente equivocadamente cree que hay una diabetes nerviosa, por ejemplo. No existe eso. Eso confunde, porque el estrés no es causa de la diabetes. Puede ser, digamos, el estrés puede como consecuencia descompensar levemente a un diabético, pero lo descompensa mucho más comerse un postre con azúcar. Por lo tanto, no debemos usar ese término, porque la gente entiende después que si está tranquila
no va a tener diabetes, o que si se toma una pastillita para los nervios, la glucemia le va a bajar, y no es así. Con respecto a las complicaciones crónicas, la diabetes es una enfermedad básicamente que afecta los vasos sanguíneos, las arterias. Cuando afecta arterias pequeñas, que en algunos órganos son, digamos, existen en mayor cantidad, como por ejemplo en el ojo y en el riñón, son pequeños ovillos de arterias, y produce la nefropatía diabética y la retinopatía diabética, que en su etapa final puede llegar a la ceguera, y la nefropatía, que en su etapa final puede llegar a la insuficiencia renal y el tratamiento de diálisis. Y también afecta a los vasos sanguíneos más grandes, las arterias del cerebro, la arteria del corazón y la arteria de los miembros inferiores. Esa enfermedad se llama arteriosclerosis, y la obstrucción, depende de qué lugar esté obstruida la arteria, es el síntoma que va a dar. Va a ser una apoplejía, una ACV, si tiene afectado el territorio de las arterias del cerebro, un infarto de miocardio o una angina inestable cuando están afectadas las arterias del corazón, o gangrenas, o sea, complicaciones vasculares en los miembros inferiores y superiores en los pacientes que no controlan su diabetes. ¿Tá? Esto se puede evitar, o sea, no es una enfermedad exclusiva de los diabéticos. Hay personas que no tienen diabéticos que se enferman de las arterias, pero la diabetes acelera todo eso. Y lo que vemos nosotros como complicaciones siempre son consecuencias de este problema. El paciente que está compensado en el tratamiento y se mantiene así, disminuye el riesgo de complicaciones casi igual que una persona que no tiene diabetes. El valor de la glucemia normal es de 70 a 110. Pero el diagnóstico de diabetes se hace hoy en día con tres parámetros. Cuando tenés dos glucemias más de 126 en ayunas, no con el aparatito, con un laboratorio, una glucemia mayor de 200 en cualquier momento del día, puede ser en ayunas o no en ayunas, o una hemoglobina glicosilada mayor de 6,5, que es el análisis que se utiliza después también para controlar la diabetes. Esos tres parámetros te hacen, si hay una glucemia entre 110 y 126 y es dudoso, se hace una prueba de tolerancia a la glucosa, que es un análisis que se hace en ayunas, y luego te dan de tomar agua con 75 gramos de glucosa, agua acidulada, y se hace a las 2 horas. Entonces, si el paciente tiene más de 200, es diabético. Si tiene entre 140 y 200, tiene una intolerancia a la glucosa. Y si tiene menos de 140, es normal. El automonitoreo de glucemia con reflectómetro, que es muy útil, pero sirve exclusivamente para los pacientes que tienen que realizar cambios en el tratamiento según los resultados que tengan. Y en general son los pacientes que usan insulina. O a veces lo utilizamos en algún paciente que toma la dosis máxima de drogas por vía oral para chequear si realmente lo vamos a pasar a insulina o va a seguir con medicación vía oral. Pero no es para todos los pacientes porque es algo caro.